Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Alejandro Alboruqui y soy miembro del Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional de General Sarmiento y egresado también de la misma universidad. En el día de hoy vamos a estar presentando el eje de tecnologías con impacto socioambiental de la mano de Justina Garro y de Maximiliano Cito. Este es el tercer encuentro de este ciclo de encuentros que estamos haciendo en conjunto con el INTI y es el segundo eje de los 4 que vamos a estar presentando. El jueves 26 de mayo hicimos una introducción a los 4 ejes temáticos y este martes que pasó, el 7 de junio, estuvimos presentando el eje de tecnologías de gestión. Todos los encuentros fueron grabados y van a ser grabados, así que en cuanto terminemos con las presentaciones, los vamos a estar mandando a todos los participantes, así que van a poder revisarlo y repasarlo cuando gusten. Lo que sí, le voy a pedir a todos los participantes si se pueden presentar en el chat, ya vi que hay varios que lo fueron haciendo, y que cualquier duda o comentario que quieran hacer durante la presentación, lo pueden escribir en el chat o levantar la mano, así les podemos responder. Los dejo con Justina y con Maximiliano. Bueno, gracias Alejandro. Voy a compartir la pantalla, entonces, la presentación. Bueno, ¿se ve bien? ¿Me confirman? Perfecto. Sí, Bueno, sí. gracias. Bueno, gracias a todos por sumarse a esta charla. Como bien dijo Alejandro, el 26 de mayo hicimos una brevísima introducción a este eje para el cual nosotros elegimos desarrollar este tema, que es la huella de carbono corporativa. Y bueno, hoy vamos a avanzar con un poquito más de información y de contexto para contarles de qué se trata esta huella de carbono corporativa y mostrarles cuál es la propuesta dentro del marco de este proyecto para trabajar con la universidad y con las empresas que se sumen a hacer el trabajo. Esto no lo veo yo. Bueno. Para comenzar nos queríamos presentar. Bueno, mi nombre es Justina Garro, yo soy ingeniera química, especialista en ingeniería ambiental de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Estoy coordinando un departamento dentro del INTI que se llama Sistemas y Herramientas para el Desarrollo Sustentable. Y bueno, este departamento es uno de 6 departamentos que forman parte de una subgerencia de química y ambiente, en donde se abordan desde diferentes aspectos la problemática ambiental, ¿sí? Acá, bueno, me acompaña el diseñador industrial Maximiliano Cito. No sé si querés decir unas palabras sobre vos, además de que sos de River. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está deschavando intimidades. No, solamente mencionar que, bueno, yo vengo de más que nada una experiencia más conectada a la industria desde el lado del diseño originalmente. Después, poco a poco, me fui metiendo en temas más de ambientales. Y bueno, acá entonces, hace unos años ya venimos trabajando juntos, primero haciendo algunos trabajos cada uno desde su departamento, trabajos relacionados a análisis de ciclo de vida y otras cosas que ya les vamos a ir contando, y bueno, finalmente me sumé al departamento. Acá adentro tenemos además un programa de huellas ambientales, donde, bueno, parte del trabajo que se hace, lo que se busca es encontrar indicadores ambientales, tanto aplicados a productos, procesos o industrias. Gracias. Bueno, además en el departamento que coordino, además de este plan de trabajo de huellas ambientales, tenemos digamos, tomamos otros temas, como la economía circular, que está bastante relacionada, la gestión de residuos, tanto sólidos urbanos como residuos especiales e industriales, y evaluaciones técnicas de tecnologías. Esos son los temas principales del departamento que coordino.
Bueno, para comenzar la presentación vamos a retomar un poco el inicio de la presentación del 26 de mayo, cuando hicimos la presentación general, y bueno, presentarles este término que se escucha mucho de la sustentabilidad o el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible, y bueno, mostrarles un poco de dónde surge y cómo se relaciona con el tema particular que le presentamos hoy, que es la huella de carbono corporativa. Entonces, este término, el desarrollo sostenible, surgió en el 1987 en una cumbre de las Naciones Unidas, en donde se presentó y se firmó un informe que se le llama el informe de Brundtland, en donde se define por primera vez este término, que dice que es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras. Es la primera vez que se pone sobre la mesa que el desarrollo económico, el desarrollo industrial, no puede no puede realizarse sin tener una visión más general sobre cuáles son sus impactos sobre el medio ambiente y sobre la sociedad en general. Este paradigma nuevo que se presenta es una meta, es una idea muy conveniente para el desarrollo humano, y se trata de pensar, y de hecho todavía estamos tratando de pensar todos los que trabajamos en este tema, si es posible hacerlo y cómo es posible hacerlo, ¿no? Cómo es posible alcanzarlo. Entonces, Piensen que, obviamente que si uno lee esta definición, todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Es una definición que es imposible que alguien no esté de acuerdo con esto, ¿no? Tal vez un poco, sumando lo que decía Justina, es reflexionar y también entender qué implica que, digamos, esas posibilidades y esos recursos estén disponibles para las futuras generaciones, ¿no? Y cómo hacer eso, porque bueno, creo que todos sabemos que estamos actualmente digamos, hace ya bastante tiempo en un camino claramente que es insostenible en cuanto a consumo de recursos, consumo de energía, generación de residuos, etc. Entonces un poco también implica ponernos a reflexionar de qué es lo que tenemos que hacer para que justamente esta sostenibilidad que todo el mundo desde lo discursivo la quiere, qué es lo que implica hacer, ¿no? Porque no es que va a venir sola esta sostenibilidad. y para entender esta sostenibilidad tenemos que entenderla como que está basada en 3 pilares principales, ¿no? El desarrollo económico, que es, bueno, como les decía, el que monotemáticamente se venía planteando, sin tener en cuenta el ambiental y el social, y cómo tienen que relacionarse cada uno de estos pilares para poder alcanzar el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, como decía Maxi, en este discurso, nosotros lo que tenemos que buscar es fomentar un desarrollo económico, pero sin dejar de lado la protección ambiental, en el contexto de que se satisfagan las necesidades humanas y que se mantenga un bienestar social, calidad de vida, justicia social y el cumplimiento de los derechos de las futuras generaciones, ¿sí? Entonces el desarrollo sostenible siempre debe pensarse en estos 3 pilares. Con el correr de los años se fueron realizando distintas cumbres en las cuales se habla del desarrollo sostenible, están organizadas por las Naciones Unidas, y bueno, en el año 2015 se firmaron unos objetivos para el desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, los cuales, digamos, son los que debieran fomentar este desarrollo sostenible.
En estos 17 objetivos, cada uno de ellos tiene metas y se desprenden de estas metas a nivel internacional, luego programas, leyes, presupuestos mínimos, planes de trabajo a niveles municipales, a niveles empresariales, para poder alcanzar, digamos, estos objetivos, cada uno con su perspectiva y con su aporte desde su lugar. Pensemos que, un poco como decíamos antes, ¿no? Digamos, tenemos este término que suena tan bonito, de desarrollo sostenible, pero quizá con ese término, con esa definición que les mostramos al principio, no alcanza a saber cómo vamos a llegar a esa tan deseada sostenibilidad, y sobre todo qué tan lejos y qué tan cerca estamos, ¿no? Entonces, la manera de ese concepto llevarlo a metas, indicadores, cuestiones más concretas que permiten que, digamos, los distintos gobiernos, digamos, puedan tomar acciones para implementar esto, un poco la ONU, justamente ese fue el objetivo de desarrollar estos, bueno, justamente llamados objetivos, ¿no? Que tienen obviamente no solo las metas y los indicadores que decía Justina, sino también tienen un término temporal, ¿no? De cumplimiento. Bueno, dentro de todos estos objetivos nacen y están basados en el objetivo principal, el 1, que es el fin de la pobreza, y bueno, van recorriendo algunos objetivos un poco más sociales, otros más económicos, y otros que tienen que ver directamente con lo ambiental, como pueden ver, por ejemplo, el 6, que es el agua limpia y el saneamiento, el 12, que es la producción y el consumo responsables, y el 13, que es en el que, bueno, vamos a enfocarnos un poco hoy, que es la acción por el clima. Luego también están el 14 y el 15, que tienen que ver con la calidad del agua, con la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. Y por último, agregar una cosa más, que más allá que estos objetivos uno los puede ver como cuestiones estancas y separadas, en realidad están estrechamente relacionados entre sí, ¿no? Y uno se pueden dar cuenta que obviamente el cumplimiento o no de algunos de ellos va directamente a contribuir o no en otros, ¿no? Uh-huh. De hecho, los planes, los programas a niveles que les comentaba, municipales, empresariales, etcétera, siempre se diseñan con la meta principal de actuar sobre uno de estos objetivos, y luego están los objetivos que de manera indirecta también se ven alcanzados, claro. Bueno, entonces, como les decía, vamos a enfocarnos un poco en el 13. El 13, que es la acción por el clima, se enfoca en una problemática global muy importante, que es el cambio climático, y les quería dar un poco el contexto, un poco de historia, de qué es lo que ha sucedido en relación a la lucha contra el cambio climático y un poco cómo estamos actualmente. Para empezar, el cambio climático tiene una definición que también fue puesta por las Naciones Unidas en 1992 en una de las cumbres, y menciona que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural de clima observada durante periodos comparables. Digamos, la cadena de causa-efecto se muestra muy simplificadamente en esas imágenes, en las cuales muestra que, bueno, debido a un incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se genera una alteración en la composición de la atmósfera global, y esto genera cambios en el clima global que se mantienen, como dice la definición, durante varios periodos. Esto quiere decir que un poco se observa un cambio por encima del cambio natural que puede llegar a tener el clima global por temas, digamos, meteorológicos o geológicos.
Sí, quería agregar esto también para tener presente, ¿no? Que en esta cadena causa y efecto que estaba mencionando Justina y que ven acá, así muy simplificadamente, no se da inmediata, ¿no? De manera inmediata. Es decir, que eh, pueden pasar de hecho varios años, ¿no? Han Entre pasado. el incremento, entre el, digamos, que se emite ese gas de efecto invernadero hasta que, digamos, se da la alteración en la atmósfera y eso se traduce en un cambio en el clima o algún cambio que es percibido por la sociedad. Esto quiere decir, ¿por qué hago especial hincapié en esto? Porque hoy uno tiene que entender que está viendo los cambios generados por las emisiones pasadas, no exactamente actuales, ¿sí? Esto tiene todo un efecto delay, digamos, ¿no? Entonces, es importante entender que la problemática que hoy ya se empieza a ver a nivel global tiene que ver con las emisiones, digamos, de hace varios años atrás, que Desde obviamente son menores a las actuales. Sí, se habla, bueno, de que el cambio climático comienza con la era industrial, ¿no? Con, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, que son principalmente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono. Estos gases fueron emitidos a la atmósfera y están siendo emitidos a la atmósfera debido a las actividades humanas. Todas las actividades humanas son generadoras de gases de efecto invernadero. Y bueno, estos gases son gases que originalmente están en la atmósfera y son los que producen el efecto invernadero que, digamos, habilita la vida en nuestro planeta, porque gracias a este efecto invernadero la temperatura media del planeta es una temperatura habitable. Lo que ha sucedido con estos gases en la atmósfera es que desde la era industrial han ido aumentando y han modificado el balance energético del planeta. Nosotros sabemos que la principal fuente de energía del planeta es la radiación solar. Esta radiación solar es absorbida por la superficie terrestre y es emitida en una radiación de radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja es la que es capaz, la que los gases de efecto invernadero son capaces de absorber y ese efecto, como les decía, es el que mantiene la temperatura media del planeta. Al irse aumentando esos gases, hemos salido del equilibrio y vamos en un aumento, en una ganancia energética en el planeta, en el cual estamos aumentando la temperatura media del planeta. ¿Qué consecuencias tiene ese aumento de la temperatura promedio en el planeta y, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, estas consecuencias se les llaman consecuencias a las consecuencias que se han observado y vulnerabilidades también a las que iguales se pueden proyectar, ¿no? Son nuestros puntos débiles y son a los cuales en los cuales tenemos que generar resiliencia para poder adaptarnos, ¿sí? En nuestro país tenemos problemas, por ejemplo, en Mendoza, San Juan, con la crisis del agua. Tenemos problemas en el sur con el retroceso de los glaciares, por el aumento de temperatura, el derretimiento de los glaciares. Tenemos ese mismo derretimiento de glaciares, cascos polares del planeta, genera aumentos en el nivel del mar, que por ejemplo se pueden ver en la costa atlántica, en nuestra costa pampeana, digamos. También se puede ver el aumento de nivel en el río de la Plata, aumentos en las frecuencias de lluvias e inundaciones en el litoral y problemas de estrés hídrico por el aumento de temperaturas en la zona noreste y noroeste de nuestro país. Estas son como las consecuencias y las vulnerabilidades que tenemos que enfrentar en nuestro país debido al cambio climático. Dentro de esta problemática, entonces, bueno, como ustedes ya vieron, se fue como avanzando ahí en las definiciones del cambio climático y se fueron avanzando en los años en
aunar esfuerzos a nivel global, o intentar aunar esfuerzos a nivel global para poder combatir el cambio climático. En el 92 fue cuando se define y se firma un convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que bueno, cada país podía firmar y ratificarlo, o sea, poner en vigor en su país esta convención, y a partir de ahí se fueron generando reuniones de las partes, se llaman, se fueron generando informes, estudios que fundamentaran la presencia de esta problemática a nivel global y generaran instrumentos para poder combatirlo. El primer instrumento para combatir esta problemática del cambio climático fue el Protocolo de Kioto, que se firmó en el año 97, y seguramente ustedes han escuchado nombrar alguna vez que el Protocolo de Kioto lo que establecía era que los países del anexo 1 se llamaban, o países desarrollados, tenían obligaciones de reducir sus gases de efecto invernadero con ciertos porcentajes que supuestamente eran vinculantes. Y bueno, fue un protocolo que habilitó el mecanismo de desarrollo limpio, en el cual los países, para no, digamos, los países desarrollados que no pudieran reducir sus emisiones en territorio, pudieran reducir las emisiones o comprar la reducción de emisiones de países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, ese mecanismo, por ejemplo, un caso, no sé, para mencionarles, la captación de biogás del relleno sanitario Norte 3 genera, bueno, este biogás son emisiones de metano. La captación y aprovechamiento de ese metano reduce emisiones en Argentina y las vende a un país que, bueno, compraba esas emisiones a cambio de plata o a cambio de tecnología. Esa reducción de emisiones en un país en vías de desarrollo sumaba a la reducción de emisiones de un país desarrollado. Este protocolo no dio buenos resultados, había todo este mecanismo de desarrollo limpio, era muy lento porque para cada emisión de bonos de carbono entraba las Naciones Unidas con sus consultores a verificarlas y a ponerles valor, y bueno, no funcionó. Aproximadamente por el año 2012 ya dejó de funcionar, los bonos de carbono no cotizaban nada, como que se tuvo que pensar en otras alternativas, y en la convención del año 2015 se firma el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, que bueno, al principio tuvo mucho impulso porque lo firmó Estados Unidos, porque bueno, tenía como mucho avance, muchas ganas de avanzar en el tema. Demoró un poco en sus resultados, sí, sigue demorando. En este Acuerdo de París, todos los países desarrollados y en vías de desarrollo tienen metas para reducir sus emisiones, y como son metas autoimpuestas por los países, ¿sí? Por cada país. Entonces, en ese marco, que Argentina, bueno, ratifica el Acuerdo de París, lo firma, cada 5 años cada país tiene que emitir un inventario de gases de efecto invernadero, cuáles son los inventarios de su país y metas de reducción de esas emisiones. En ese marco, bueno, entonces Argentina tiene que implementar una ley, que es la ley, en este caso es la ley 27.520, que es la ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, en la cual, digamos, formaliza el trabajo de un gabinete de cambio climático que trabaja a nivel transversal con todo el Estado, con todos los ministerios, para implementar los programas y implementar leyes, implementar programas
que sirvan de instrumento para combatir el cambio climático y alcanzar estas metas de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Querías decir algo? No. Ok. En este Acuerdo de París, entonces, como les decía, tiene 3 objetivos principales. El primero es que la temperatura global a finales de este siglo no haya aumentado más de 2 grados centígrados y esforzarse a limitar este aumento a incluso 1,5 grados centígrados. Para eso, todos los países, como les decía, tienen que tener sus metas de reducción de gases de efecto invernadero. Estos compromisos de cada país se tienen que revisar cada 5 años y ver hasta dónde ha avanzado cada país. Y para poder alcanzar estas reducciones, los países en vías de desarrollo tienen que recibir financiamiento de los países desarrollados, ¿sí? Bueno, no solo para mitigar, no solo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que involucra tener mejores tecnologías, mejores capacidades de medición y etcétera, sino también para mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Como objetivo a largo plazo es reducir las emisiones y que lleguen a 0, o sea, carbono neutrales, para el 2050. El mapa, digamos, del Acuerdo de París, quienes han firmado el acuerdo, se ve, lo están viendo ahora, esto es abril del año pasado, tienen 193 países, y bueno, lo importante acá de observar es que los 2 principales países emisores de gases de efecto invernadero, que son China y Estados Unidos, han ratificado el convenio, han ratificado el Acuerdo de París, y digamos que están abogando porque este acuerdo siga vigente y trate de avanzar. Bueno, perdón, acá solo una cuestión para mencionar que, como les dije, en el 2015, cuando sale el Acuerdo de París, Estados Unidos lo firma, luego cuando asume Trump, el primer día que asume, se baja del Acuerdo de París, y cuando asume Biden, él vuelve a formar parte del Acuerdo de París de Estados Unidos. Bueno, en el año pasado, en el 2021, en una de las reuniones de la cumbre de cambio climático que se hizo en Glasgow, se acordaron algunas cosas que establecen la agenda global en qué trabajar, pero no son vinculantes. Una de las más importantes es que se deja por escrito y se ratifica que la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero en el planeta es el uso de carbón para generación de energía, y bueno, ahí está China como principal emisor, como principal usuario del carbón para su matriz energética. Entonces, bueno, se habla de una reducción gradual, aunque muchos países querían que esto fuera una reducción total, se habla de una reducción gradual. Después instaron a los países desarrollados a duplicar los fondos de financiamiento para los de vías de desarrollo, y se habla de instaurar un diálogo para que haya, digamos, un aporte de dinero más alto por los países que han emitido más cantidad de gases de efecto invernadero en los años pasados, ¿sí? Es como el que tiró, que pague. En Argentina y en los países latinoamericanos, los 2 objetivos más importantes que se han adoptado son acabar con la deforestación para el año 2030. La deforestación, bueno, como ustedes saben, los árboles absorben dióxido de carbono, entonces la deforestación y la degradación del suelo son muy desfavorables para el cambio climático. Y reducir las emisiones de metano, que principalmente son por la gestión de residuos, en un 30%.
para el 2030 también. Perdón, de residuos y de la ganadería, el metano. Bueno, actualmente, justo esta semana, del lunes al viernes de esta semana, se está sucediendo una conferencia en Bonn, en Alemania, que es preparatoria para la conferencia de las partes, que se va a dar a fin de año en Egipto. La secretaria de las Naciones Unidas, lo que en cambio climático, lo que más o menos abrió, digamos, estas conferencias diciendo que lo debemos hacer mejor. Y bueno, está como preparando el terreno para que se firmen acuerdos vinculantes en la COP. ¿Por qué un poco también mencionamos esto? Porque, bueno, evidentemente hasta ahora todos estos acuerdos no han llegado a los resultados esperados, con lo cual es esperable que en los próximos años, digamos, muchos de estos esfuerzos se redoblen y se apuren, ¿no? Uh-huh. En el contexto nacional, el último informe de emisiones que se emitió en diciembre del año pasado, tiene, digamos, esta torta, esta repartición en sectores, que muestra, bueno, que es un 51% de las emisiones de nuestro país son debido a la generación y al uso de la energía. El 39% es debido a la agricultura, a la ganadería y a otros usos de la tierra. Bueno, nuestro país claramente está basado en una producción primaria, entonces ese aporte es muy alto. Tenemos un 6% de aporte de procesos industriales y un 4% de aporte de residuos. Estas emisiones dan un total de 366 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente y bueno, Argentina establece como objetivo, como meta de mitigación, que para el año 2030 no se excedan los 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. O sea que estamos hablando de reducir las emisiones, porque fíjense que pasa de 366 a 349, manteniendo o mejorando el desarrollo económico de manera, bueno, que tenga un alcance nacional, que tenga un alcance participativo, que ve por la justicia social y equitativa, y es una meta ambiciosa. Bueno, y un poco hablando de, ¿no?, cómo bajar de alguna manera todas estas cuestiones que estuvo explicando Justina a herramientas o enfoques más cercanos a la realidad empresarial o a la realidad social. Un enfoque que de alguna manera está muy presente en todas estas cuestiones que se llama pensamiento de ciclo de vida. Este enfoque básicamente lo que permite es identificar los impactos ambientales, fundamentalmente ambientales, pero también sociales y económicos, que se da en lo que llamamos todo el ciclo de vida de un producto, ¿no? Y básicamente también encontrar las relaciones que se pueden dar entre las etapas, es decir, muchas veces cuando uno quiere mejorar un impacto ambiental en una de estas etapas, termina empeorando otro impacto ambiental, o el mismo impacto ambiental, pero en una etapa anterior o posterior. A nivel general, este enfoque lo que, digamos, identifica o lo que mira son estas 5 etapas que vemos acá en la pantalla, ¿sí? Por extracción, se entiende a esa etapa que agrupa todas las actividades relacionadas a la obtención desde la naturaleza de aquellas materias primas que, bueno, son procesadas, convertidas en materiales o en semielaborados, que después son transportadas a la etapa siguiente de fabricación, que es un poco, son las actividades más vinculadas a lo que sucede dentro de una planta o dentro de una fábrica, donde esos semielaborados, esos materiales de la etapa anterior, son procesados y transformados en algún tipo de producto final o de servicio.
Después en la etapa siguiente de distribución abarca todas las actividades de cómo ese producto, digamos, es entregado o es llevado desde la fábrica hasta el usuario final. Y acá uno puede mencionar desde todos los distintos canales de comercialización, o los distintos mercados, y las distintas formas en que el producto puede llegar a esos mercados o a ese usuario final. Incluye también, por ejemplo, todo lo vinculado al packaging, o distintos agregados que se van haciendo al producto, para que pueda llegar en buenas condiciones al usuario. En la cuarta etapa, que es la que se llama de uso, se buscan identificar todos estos impactos ambientales que se dan cuando los productos son utilizados por el consumidor o el usuario final, ¿sí? Acá, bueno, podemos pensar en muchos ejemplos, como lavarropas, heladeras, televisores, automóviles, cafeteras. Hay muchísimos productos que en esta etapa requieren de otros consumibles, o requieren de energía, o generan algún tipo de residuo. Bueno, todo eso es lo que se ve en la etapa de uso. Y por último, una vez que el producto concluye con su vida útil, sea de manera real porque se descompone, o de una manera más relacionado que el usuario lo tira porque no lo quiere más, en definitiva, ese producto, una vez que concluye su vida útil, llega a esta última y quinta etapa, que se llama fin de vida, que de alguna manera busca identificar los impactos ambientales asociados a productos, componentes o materiales, cuando dejan de ser utilizados y son desechados. Bueno, este enfoque, así de manera genérica, ¿qué es lo que tiene de novedoso de alguna manera? Bueno, básicamente que busca salirse de esa mirada clásica que tenía una industria, de mirar los impactos ambientales que solamente sucedían en la etapa de fabricación, es decir, en las actividades que directamente estaban bajo su control, ¿sí? Y lo que hace es un poco extender esa mirada, tanto aguas arriba y aguas abajo, sobre todo porque muchas veces los impactos ambientales en las etapas anteriores o posteriores terminan siendo mucho más importantes que los asociados a la fabricación de ese producto. Y la idea un poco es que una organización entienda eso para ver cómo puede cambiar el producto en la fabricación, y de esa manera mejorar los impactos ambientales anteriores, o que se dan en las etapas anteriores o posteriores. Uno de los usos también que tiene este enfoque de pensamiento de ciclo de vida se utilizan en realidad, bueno, para utilizar una herramienta metodológica, que es el análisis de ciclo de vida, que permite cuantificar de manera detallada estos impactos ambientales, y permite a su vez obtener ciertos indicadores ambientales, y a su vez poder certificar determinados tipos de etiquetados, básicamente los de tipo 3, están agrupados así, de tipo 3, que son todas aquellas certificaciones ambientales que necesitan tener un análisis de ciclo de vida anterior a la certificación. Entonces, esto que ven acá, que tal vez acá todavía no es demasiado común, pero en otros mercados sí lo es, como esta patita, ¿no?, que tiene esta indicación de la cantidad de emisiones que tiene, en este caso, esta leche, o por ejemplo, en el caso de la remera de algodón, que uno ve la cantidad de litros necesarios para poder fabricar esa remera. Y bueno, todos estos valores, ¿sí?, tienen atrás, o fueron posibles de ser calculados, gracias a que se les hizo un análisis de ciclo de vida a estos productos, y que permitió, por ejemplo, justamente en el caso de la remera, calcular la cantidad de litros necesarios desde el cultivo de la planta de algodón, todo lo que consume esa planta de algodón, y después obviamente la cantidad de agua necesaria para hacer el tenido, los distintos procesos industriales que se van a hacer sobre la tela.
por eso uno ve estos valores, así que a priori parecen tan grandes, ¿no? Pero bueno, como decíamos, siempre está atrás esta idea del pensamiento de ciclo de vida, del análisis del ciclo de vida, de entender que el producto tiene impactos ambientales no solamente en la etapa en la cual yo lo estoy fabricando, sino que muchas veces tiene impactos ambientales en la etapa anterior o en las etapas posteriores. También asociado a esto está justamente la huella de carbono corporativa, ¿sí? Que la huella de carbono corporativa, de alguna manera, así como antes yo les explicaba que estos indicadores estaban asociados a un producto, como la huella de carbono de producto o la huella hídrica, en este caso están asociados a la cantidad de emisiones que genera una organización. Y bueno, un poco la definición, digamos, más exacta de la huella de carbono es justamente esa totalidad de los llamados gases de efecto invernadero, que ahora vamos a explicar qué son, que son emitidas de manera directa o indirecta por el producto, servicio, organización, o incluso en un evento que es el que estamos analizando. Y todos estos gases de efecto invernadero se expresan en toneladas o kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Y determinan justamente cuánto están contribuyendo al cambio climático, que es esta problemática que veníamos explicando al inicio de la presentación. La huella de carbono aplicada a una organización, obviamente ya se han desarrollado normas, como esta que ven acá a la izquierda abajo, que es de ISO, que es la 14064/1, que de alguna manera pretende dar ciertos lineamientos acerca de cómo hay que medir estos gases de efecto invernadero que genera una organización. Y bueno, ya en realidad hay varios digamos, normas y protocolos que de alguna manera han consensuado llamar a las emisiones o agruparlas en 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Como pueden ver, el alcance 3 son las emisiones asociadas a esas actividades directas que ocurren dentro de la organización, y dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, las fuentes de combustión que se pueden dar, por ejemplo, no sé si se quema gas en la fabricación de algún producto. También incluye, por ejemplo, las fuentes de combustión del uso de vehículos propios, ¿sí? Pueden ser fletes, pueden ser vehículos que usan los vendedores, etc. Y los gases refrigerantes. Por supuesto que hay muchas cosas más, estos son algunos así a nivel de ejemplo que les mencionamos. Las llamadas emisiones de alcance 2, que son las que ven arriba de las de alcance 1, son las que están asociadas a la generación de la energía que consume la organización. Porque como todos saben, o sea, la energía que consume la organización, por ejemplo, en el caso de la electricidad, o bueno, incluso también de las otras fuentes energéticas, digamos, hay unas emisiones por generar esa energía que se generan fuera de la organización, ¿sí? Entonces, esas emisiones son las que se contabilizan en el alcance 2. Después, las de alcance 3, a su vez, están divididas de alguna manera en las actividades indirectas que son anteriores a las de alcance 1, y las que son posteriores a las de alcance 1, ¿sí? En las anteriores, bueno, podemos entender como todas las que están asociadas a las actividades aguas arriba de la organización, entre las cuales se incluyen las asociadas a la fabricación de las materias primas, a la prestación de ciertos servicios que pueden estar contratados por esa organización, al transporte de las materias primas, que muchas veces vienen de sitios lejanos, ¿sí? Pero también incluyen, por ejemplo, viajes de negocios, los desplazamientos de los trabajadores desde sus hogares a la organización, ¿sí? Todo eso incluyen las emisiones, o se contabilizan como emisiones de alcance 3.
Y a la derecha podemos ver las asociadas a las actividades, digamos, posteriores. Muchas veces se consideran de manera voluntaria estas, por eso las pusimos en otro color. Y de alguna manera están las emisiones asociadas a la distribución, al uso y al fin de vida de los productos que esa organización comercializa, ¿sí? También podemos ver, por ejemplo, que como alcance 3 están las emisiones relacionadas a la disposición final de los residuos, ¿sí? Que son residuos que quizás se generan dentro de la planta, de la organización, pero que en realidad se disponen fuera de la organización. Como les mencionaba, estas son algunas de las fuentes de emisiones. Uno cuando hace una huella de carbono corporativa tiene que considerar todas estas fuentes y más también. Bueno, ¿y cómo se mide esta huella de carbono corporativa? Hay una serie de fases, que son las que vemos acá en pantalla, ¿sí? Está la definición, objetivos y alcance, la confección del inventario, el cálculo de emisiones y la interpretación y resultados. Y por último, esa verificación, que también la pusimos en otro color, también es voluntaria. No es que necesariamente es parte de la huella, pero en muchos casos las organizaciones que quieren medir la huella de carbono corporativa requieren después de una verificación, es decir que una tercera parte, no el que les hizo el estudio, ni ellos mismos como organización, sino una tercera parte, verifique que esa medición está bien hecha. Bueno, dentro de la primera fase, en los objetivos, podemos mencionar que, bueno, obviamente se requiere el compromiso de toda la organización y particularmente de la parte directiva, para poder medir de manera adecuada la huella corporativa. También hay que definir para qué se quiere hacer el estudio, porque el estudio puede tener distintos objetivos, puede ser, por ejemplo, por una cuestión simplemente de empezar a preparar la organización para una futura certificación, puede ser para una certificación, puede ser porque a su vez un cliente importante le está pidiendo eso, puede tener distintos objetivos y eso da ligeras variaciones a la forma de hacer el estudio. También obviamente los destinatarios, quiénes van a ser los destinatarios, si de repente va a ser el público general, si va a ser algún grupo especializado, si va a ser solamente clientes, etc. Y si a su vez se busca una certificación o no. También acá se definen, por ejemplo, la calidad de los datos. En este tipo de estudios es muy importante. Muchas de esas fuentes que estuvimos mencionando antes necesitan de datos que en algunos casos son propios y están disponibles por parte de la organización y en otros casos no. Y bueno, hay que ver cómo es la calidad de esos datos y qué tan accesibles están. Bueno, el tema de si el estudio va a ser verificado o no por un tercero. Acá también se define el año de base, porque esto bueno, necesita, digamos, esta medición que se hace en base a un periodo dado, que generalmente se toma como periodo de un año. Es necesario definir ese año, porque obviamente las emisiones pueden variar y suelen variar de un año a otro. Muchas veces están asociados al nivel de actividad, por ejemplo, que tuvo la organización, o si tuvo un incremento en su tamaño, etc. Entonces es importante definir cuál va a ser el año base, del cual se va a empezar se va a tomar como inicio de la medición. Y bueno, por último también definir si después con ello, con los resultados, se va a hacer un reporte público, o se va a participar en algún tipo de programa voluntario de reducción de gases de efecto invernadero, de compensación de gases de efecto invernadero. Como alcance se entiende a qué parte de la organización se va a tomar para el estudio, ¿sí? Sobre todo en organizaciones más grandes, que tienen distintas unidades de negocio, o que por ejemplo tienen franquicias,
es importante definir claramente esto, de manera que quede muy bien asociado, digamos, que esa cantidad de emisiones corresponden a qué parte de la organización, ¿sí? También se define acá el mapa de procesos, es decir, hace un rato les mostramos esas etapas genéricas que se dan, por ejemplo, en el ciclo de vida de un producto, pero a nivel organización es importante también determinar, bueno, cuál es ese mapa de procesos particular que tiene la organización, no solo en lo referido a lo que sucede dentro de la organización, sino también aguas arriba y aguas abajo. La segunda fase, que es la confección del inventario, bueno, esta es una fase que suele ser la más larga en cuanto a tiempo, y es donde se hace la recopilación de todos los datos de aquellas actividades que se identificaron en ese mapa de procesos, y también se asocian a los factores de emisión, ¿sí? Y todo este inventario se estructura con estos 3 alcances que les mencionamos, ¿no? El alcance 1, 2 y 3. Eso es importante porque siempre la manera de presentar los resultados es en función de estos 3 alcances para que puedan ser correctamente comparados con otros resultados. Sí. Para agregar ahí también en los alcances, se evita, separando los alcances, y sobre todo el alcance 3, lo que se evita es la doble contabilidad. Si uno pudiera superponer los inventarios y las huellas de carbono, por ejemplo, de toda una cadena de producción, los alcances 3 son los que se solapan de una empresa a la otra. Entonces, sumando todos los alcances 1, tendría toda la huella de carbono de una cadena productiva, por ejemplo. Entonces, es por eso principalmente que se separa el alcance 3, para evitar la doble contabilidad en un inventario al superponer inventarios. Bueno, la tercera fase, que es el cálculo de emisiones, acá es necesario llevar todos estos datos de las actividades a justamente emisiones y poder efectivamente calcular la huella de carbono propiamente dicha. Entonces acá les pusimos como muy rápidamente un esquema de cómo, digamos, se realiza este cálculo de las emisiones, ¿sí? O sea, uno suele tener lo que llamamos datos de actividad, que generalmente están anualizados, porque son los periodos que se utiliza de manera genérica para contabilizar la huella de carbono corporativa, y se tienen datos de actividad como por ejemplo la cantidad de diésel consumido durante ese año en la planta, ¿sí? Puede estar en kilos, por ejemplo. Y bueno, a esa cantidad de diésel, digamos, se lo multiplica por un factor de emisión o sea, cuántos gases efectos invernadero son emitidos en relación a, en este caso, bueno, a 1 kilo de diésel, ¿sí? Pero serían en la cantidad de diésel consumidos por esa empresa durante ese año. Entonces ahí pueden ver cómo a su vez están separados, o sea, la cantidad de gases de efecto invernadero por ese kilo de diésel. Y acá es importante ver cómo, digamos, esas 2 columnas que ven, se debe a que, digamos, se consideran las emisiones tanto como de la producción de ese diésel, que como decíamos serían como no sucede dentro de la planta, pero efectivamente igual se contabiliza para la huella de carbono corporativa, y después las emisiones producto de la quema de diésel, que es en el momento que la organización utiliza ese diésel para mover un Clark o lo que sea, ¿no? Bueno, y por último, eso a su vez se multiplica por un potencial de calentamiento global, porque los distintos gases de efecto invernadero tienen un potencial de calentamiento distinto en la atmósfera, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero digamos, no es lo mismo una molécula de dióxido de carbono que una molécula de óxido nitroso o de metano. Bueno, y todo esto finalmente se termina obteniendo lo que nosotros llamamos la huella de carbono, que está dada, en este caso, en kilogramos o en toneladas de
dióxido de carbono equivalente al año. Acá está justo lo que les mencionábamos acerca del potencial de calentamiento global que tienen los distintos gases de efecto invernadero, ¿sí? Y por eso también el resultado que se lo llama o se expresa como dióxido de carbono equivalente, ese equivalente significa que justamente todas las emisiones de los distintos gases son llevadas después a dióxido de carbono, ¿sí? Pero acá pueden ver cómo, por ejemplo, lo que dióxido de carbono es 1, por ejemplo, no sé, en un metano puede ser 27 o 29 veces, casi 30 veces más lo que calienta una molécula de dióxido de carbono, y obviamente hay otros gases que tienen unos órdenes de varias miles de veces, ¿sí? Bueno, toda esta sumatoria después finalmente es la que se expresa en un único valor, que es el llamado dióxido de carbono equivalente, que es esa E que ven a la derecha. Entonces, Jus, ¿querés agregar algo? No. Bueno, por último, esta fase de interpretación y resultados, o sea, habiendo hecho todo ese cálculo de las emisiones y teniendo la huella de carbono y teniendo separado según los distintos alcances que les mencionamos, esto permite identificar cuáles son los puntos críticos que tiene una organización en cuanto a su nivel de emisiones, ¿sí? Cuáles son las principales fuentes y eventualmente, en base a eso, qué es lo que podría hacer, o qué tipo de plan de mejora, o qué tipo de cambio en tecnología, o en gestión, o bueno, habría que ver qué resultados según cada caso, qué es lo que puede hacer para mejorar esa medición para el año siguiente, ¿sí? Porque un poco el espíritu de la huella de carbono corporativa es después, una vez que la organización hizo todo el esfuerzo para medirla, que pueda a su vez ir actualizándola año a año para ir viendo, ir mejorándola. Y en este respecto es que justamente un poco la huella de carbono corporativa se asocia a este ciclo de mejora continua de Denning, ¿sí? Que probablemente lo hayan visto más en cuestiones de calidad, donde bueno, este ciclo permanente lo que busca es que justamente este cálculo inicial de la huella de carbono corporativa apunte a establecer y hacer ciertas acciones de manera de primero reducir la huella, y después eventualmente compensar la huella una vez que las acciones de reducción han sido implementadas, ¿sí? Sí, compensar la huella se refiere a actividades que absorben o, digamos, retienen dióxido de carbono en la atmósfera, como pueden ser las plantaciones de árboles, etcétera, para reducir la huella de carbono en la misma instalación o en otro sitio, ¿sí? Sí, habrán escuchado quizás este término de ser carbono neutrales, un poco implica justamente esto, ¿no? Digamos, porque está claro que toda organización y toda actividad humana, como antes decía Hus, implica una huella de carbono, implica una generación de emisiones. Lo que se busca con la compensación es, de alguna manera, hacer algún programa que, digamos, toda esa generación de emisiones sea a su vez justamente compensada con alguno de estos programas, ¿sí? Con algo que absorba la misma cantidad de dióxido de carbono. No sé si al momento hay alguna pregunta, quieren hacer alguna consulta acerca de lo que expusimos hasta ahora. Una consulta, bueno, aprovecho que nadie tomó el micrófono, no sé, ¿se escucha bien? Sí, Ramiro. Sí. Genial. No, quería saber todo esto, digamos, cuando una empresa, no sé si lo van a decir después, pero cuando una empresa quiere hacer una huella de carbono corporativa, ¿no? Una medición de la huella de carbono corporativa. ¿Generalmente lo hace la misma empresa o hay organismos o empresas que, digamos, que pueden auditar estas mediciones, ¿no? O sea, no Sí. solo hacerlas, sino de una manera auditable, como para que
que sea lo más cercano a la realidad, o por lo menos que no haya manipulación por lado de la empresa que lo hace. Sí, en realidad, sí, generalmente, digamos, la empresa contrata a alguien que esté como dedicado a esto, digamos, porque, bueno, tiene que tener cierto manejo, además de que lleva un tiempo, y bueno, generalmente la empresa, los recursos humanos están abocados a otras actividades, entonces suele ser un servicio que se contrata. Acá en el departamento en el INTI, o sea, ya hace varios años venimos trabajando con estos temas y hemos trabajado con varias empresas, básicamente haciendo, más que nada trabajando sobre producto, pero sí, hemos trabajado mucho. Sí, y también hay consultoras privadas, por supuesto, que lo hacen. Un poco sumar esta pregunta. Más allá del equipo consultor que hace el cálculo de la huella, tiene que haber, si vos querés certificar o verificar la huella de carbono, tiene que haber otro equipo que sea independiente que haga la verificación. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros hemos actuado como hacedores de la huella y como verificadores de huellas de otros. Y en ese sentido, también una empresa, hay algunas empresas grandes que tienen grupos que se van, capaz que la primera huella de carbono, el primer año la hacen con una consultora y después de alguna manera lo internalizan con alguna calculadora que puede hacer la consultora o algo así, empiezan a hacer años subsiguientes, lo hace la empresa. Y bueno, en ese caso también un tercero hace la verificación, ¿sí? Así que puede haber, digamos, varios actores. Y después si lo querés certificar, ya ahí tiene que entrar un organismo de certificación. Sería otro actor más. Claro, igual que con otros conceptos de calidad asociados, ¿no? También. Claro, perfecto. O sea, lo podría hacer la empresa como para un conocimiento propio primero y después decidir si certificar o no, trabajarlo internamente, digamos, Sí, como paso previo. Está perfecto. en general, como decía Justina, las empresas empiezan como contratando a alguien que ya tiene como experiencia en esto, porque suelen ser como muchas veces temas muy específicos y tal vez no hay alguien en la organización que esté como preparado para hacer este cálculo inicialmente, ¿sí? Nosotros, por Perfecto, ejemplo, ¿no? ahora estamos trabajando con una empresa que parte del trabajo de cálculo incluye también como capacitar a un grupo interno para que después continúen ellos calculándola en los años subsiguientes. Genial. No, desde ya considero que sí, tenés que contratar a alguien por la complejidad y la particularidad de la tarea, pero digo, sin una entidad me refería digamos, un tercero que haga la auditoría, o sea, no sería requerido, sino que hiciera certificarlo. A eso me refería. O sea, desde ya primero entiendo que tiene una complejidad particular que hay que conocerla mínimamente para poder volcarla dentro. Genial. Sí. Bueno, nada, seguimos igual, obviamente, cuando quieran hacer alguna pregunta, nosotros no vemos las manos levantadas y eso, pero bueno, si alguien interrumpe ahí, no molesta. Su pregunta no molesta. Igual si se comunican por chat, yo les aviso. Perfecto, buenísimo. Bueno, otra cosa también que queremos mencionar es, todos deben conocer la norma, digamos, la 14001, que es un poco como la norma madre para, digamos, la gestión ambiental de una organización. En su última versión, la de 2015, ya incluye, digamos, o habla explícitamente de incorporar este concepto de el pensamiento de ciclo de vida, ¿sí? Tanto sea para productos, para servicios, o para, digamos, la organización de alguna manera ya tiene que estar mirando, digamos, este concepto de no solo lo que sucede dentro de su organización, sino también lo que sucede con los productos o los servicios que comercializa, tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿no? Y habla explícitamente de incluir estos aspectos ambientales, digamos, más indirectos, si se quiere, que están fuera de la organización y que, digamos, históricamente no se los incluía, o no se los miraba.
algunas cuestiones que tienen también que ver con el valor que puede agregar, calcular la huella de carbono corporativa. Bueno, en muchos casos abre la puerta a nuevos mercados. Hay otros países que ya están solicitando esta información, tanto en sus productos, en sus servicios, como de sus organizaciones. Y en muchos casos también abre la posibilidad de acceder a nuevos clientes. Hay muchas empresas, más que nada multinacionales, que como parte a su vez de sus cálculos, están necesitando que sus proveedores les puedan acercar a su vez su huella de carbono, ¿sí? Bueno, también es una manera de demostrar como un compromiso ambiental y de una manera transparente, porque es una metodología que, digamos, está bastante aceptada y que, más allá de todo lo que les explicamos nosotros, tiene su metodología para calcularlo, y eso mejora mucho en una eventual imagen de la marca en cuanto a estas cuestiones de sustentabilidad. También se utiliza, como está muy asociado el consumo de materiales y el consumo de energía, se utiliza para reducir los costos y optimizar la cadena de valor de los productos y los servicios que esa organización está ofreciendo, porque como decíamos, digamos, la huella de carbono suele estar muy vinculada al consumo de energía y al consumo de recursos. Entonces, si uno puede reducir esa huella, se termina también traduciendo en una reducción de costos, porque obviamente utilizar menos energía tiene una implicancia económica directa en una organización. Y por último también, identificar bueno, eventuales riesgos y oportunidades de mejora ante el cambio climático y la transición energética, que también es una cuestión que se está dando a nivel mundial, justamente como antes mencionaba Justina, el tema de las fuentes de energía, y sobre todo las fósiles, están directamente asociadas al cambio climático. Sí, ahí, bueno, como les mencionaba, como que en cada cumbre de las partes se busca, bueno, la sociedad presiona para que haya requisitos un poco más vinculantes en los acuerdos que se hacen, y bueno, cuando el requisito sea vinculante, eso cada país lo tiene que bajar a su legislación y a su planificación nacional, ¿no? Entonces, estar preparado para eso es una oportunidad, porque bueno, tanto se puede capaz conseguir financiamiento, como se puede demostrar un cumplimiento, y bueno, estar ahí un poco a la vanguardia del tema. Bueno, y ya después de todo este recorrido que fuimos haciendo, un poco queríamos, bueno, contarles brevemente cómo nosotros imaginamos esta implementación de todo este tema, pero en concreto en este programa puntual, ¿no? Bueno, creo que todos saben que, digamos, este programa después termina finalmente en una serie de tutorías que se van a dar con estos temas y con distintas empresas, o con las empresas que se quieran sumar. Estas tutorías se van a dar en un periodo de 4 meses, ¿sí? Entonces, dentro de estos 4 meses, ¿cómo sería, digamos, a nivel muy esquemático, el plan de trabajo para obtener una huella de carbono corporativa de una organización? Bueno, tendríamos una primera etapa, donde como parte digamos, de una metodología que está asociada a su vez a la norma, tendríamos que establecer esos objetivos, el alcance del estudio, y empezar y bueno, andar con toda esta recopilación de datos que nosotros necesitamos de las actividades que hace la empresa, ¿sí? Dentro de esta etapa, digamos, está contemplada una primera reunión al inicio, con todos los que intervengan en el trabajo, y a la semana está prevista una visita a planta para poder hacer un relevamiento de muchas de las actividades que tiene esa organización, ¿sí?
toda esta primera etapa más o menos está estimada en 2 meses de duración, porque incluye la parte de recopilación de datos, que como les mencionábamos es un poco la más larga en cuanto a tiempo. Y nosotros acá en este caso necesitamos, o sea, vamos a usar un formulario inicial que llamamos F1, que es un formulario muy corto para que, digamos, la organización inicialmente pueda responder una serie de preguntas que nosotros hacemos para que, digamos, nos den como el puntapié para empezar a trabajar. Después en esa visita a planta hay llevamos un formulario 2, que es para relevar muchos de esos datos, digamos que con el formulario inicial y con esa reunión, una vez habiendo determinado en líneas generales cuáles son las actividades y los procesos productivos que tiene la empresa y demás, bueno, se hace como dentro de esa visita a planta, se hace un relevamiento de todas esas fuentes que nosotros les mencionábamos que se pueden dar, ¿no? En esos alcances, el alcance 1, 2 y 3. La etapa 2, digamos, dura más o menos un mes, ¿sí? Y esta etapa incluye el cálculo efectivamente de ese inventario de gases de efecto invernadero y la obtención de la huella de carbono corporativa, ¿sí? Se da inicio en una segunda reunión, o sea que es como, también se utiliza como cierre de la primera etapa y se utiliza para verificar y validar la información y ver en todo caso qué es lo pendiente que queda. Y en esta segunda etapa usamos un tercer formulario, que es, digamos, en el cual nosotros ya hacemos el cálculo de los gases de efecto invernadero y de la huella de carbono, y en la reunión se entrega un primer entregable, que es en formato de PowerPoint, donde en la reunión uno se ve, digamos, el estado de avance que tiene el cálculo hasta ese momento, cuáles son los faltantes, cuáles son las cuestiones de las cuales no se tienen datos, etc. La tercera y última etapa, ¿sí? Que también más o menos se estiman en duración un mes, es la que nosotros llamamos de interpretación de los resultados, de poder detectar esos puntos críticos que llamamos, dentro de todas las fuentes de emisiones, poder detectar cuáles son las más relevantes y debido a qué. Y también se sugiere un plan de mejora para justamente reducir esos puntos críticos, los cuales les mencionaba, ¿no? Y esta etapa, bueno, concluye en una última reunión, una tercera reunión, donde nosotros entregamos los resultados tanto en formato de presentación, donde se explican un poco todas esas cuestiones, los resultados, los puntos críticos, debido a qué son y demás, y se entrega un informe escrito donde están todas estas cuestiones un poco más detalladas. Este es un poco, en líneas generales, y de manera esquemática, el plan de trabajo que proponemos para aquella empresa que esté interesada en calcular su huella de carbono corporativa. Bueno, y vamos a avanzar para mostrarles un caso. Si alguien quiere hacer una consulta antes de empezar, me interrumpe, no hay problema. Si no, avanzo con la presentación del caso y dejamos el debate para lo último. Ahí hay una consulta, Justina. ¿Te la leo? Bueno, Sí, sí, dale. ¿Existe algún tipo de política o proyecto de ley orientado a incentivar la aplicación de estas prácticas, independientemente de los requerimientos de un potencial cliente y/o la voluntad ecológica de los actores? Bueno, no hay nada en el marco estrictamente legal más hacia el voluntario o, por ejemplo, para acceder a algunos mecanismos. Les doy un ejemplo. Se trabajó hace un tiempo
el manual de compras sustentables del Estado, y bueno, habla todo como en potencial el manual de que estaría bueno empezar a contar con información de los impactos ambientales en la cadena de valor para la adquisición de papel, de ropa blanca en hospitales, de ropa de seguridad, etc. Entonces, es como que se está comenzando a implementar el tema. Es difícil que haya algo estrictamente vinculante cuando aún se considera que el terreno, digamos, productivo no está preparado para dar esta información, ¿sí? En donde más se está avanzando es en compras del Estado y en lo que es productos de origen agroalimentario. En eso se está avanzando un poco más. Hay programas, por ejemplo, el programa argentino de carbono neutro, que está trabajando en manuales de cálculo para las empresas agroalimentarias, Y en calculadoras. en calculadoras, para que cada empresa pueda calcular sus emisiones y calcular sus compensaciones y año a año. Sí, nosotros desde el departamento estamos participando en más de uno. Participamos en el del trigo y estamos participando en uno del sector lácteo. Pero bueno, son más bien en el ámbito voluntario por el momento, no son legalmente vinculantes. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Aiger? No, no hay nada. Bueno, les queríamos mostrar este caso, que es un caso un poco simplificado, bueno, un caso que tuvimos acá en el departamento, de un fabricante de sábanas nacional, en el cual, bueno, nos solicitaron hacer una huella de carbono corporativa. Bueno, se establecieron algunas condiciones de base para el cálculo, como el año, sobre el año de datos para el cálculo, fue el año 2021. Algunos datos de producción o digamos, del contexto de la planta. Se fabrican unas 500.000 sábanas por año. Tienen 92 empleados en una planta productiva localizada en Luján y tienen una distribución del producto que alcanza todo el territorio nacional. Estas sábanas, bueno, como ustedes saben, estamos pensando en el ciclo de vida digamos, de esta organización y de los productos que comercializa. Entonces también tenemos que pensar en el uso de esta sábana. Entonces se definieron, digamos, como en la etapa de uso a través de una encuesta, unas 23 lavados anuales de un juego de sábanas y una vida útil de un juego de sábanas de 3 años. Este es un poco el contexto del cálculo de la huella corporativa. ¿Querías agregar algo? No, te vi después, ahí como después. que tenías... No, pero después. Maxi quiere agregar. Bueno, si bien está... bueno, el caso era un poco más complejo que lo que les vamos a mostrar ahora, pero se definió una sábana, un juego de sábanas confeccionado con una tela de algodón poliéster en su fase, digamos, de alcance 3, en su extracción de materias primas, es decir, aguas arriba de la organización. Hay un cultivo del algodón, un desmotado del algodón. Esto se produce en el territorio nacional. Y también una producción de petróleo y una producción de la fibra de poliéster a partir de derivados del petróleo, también de alcance nacional. Estos dos hilados conforman un tejido y después este tejido se acaba con distintas terminaciones de blanqueo, de teñido, de estampado, de distintas terminaciones de la tela para la tela ya confeccionada ser provista a la planta. Bueno, en toda esta parte de la extracción se suceden usos por ejemplo, de fertilizantes, de maquinaria agrícola, de agua,
de diésel en la maquinaria agrícola, bueno, el petróleo en sí, la destilación de ese petróleo, la producción de sus subproductos, bueno, en todas estas etapas que se suceden aguas arriba hay consumos de materiales, consumos de energía y emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿sí? Bueno, la tela entonces es provista a la planta industrial desde la hilandería. En realidad eran varias hilanderías, pero uno puede tomar un promedio, ponderar, digamos, esa provisión de materias primas. Y después, para confeccionar la sábana, el juego de sábanas, también deben ingresar a la planta otras materias primas, como el packaging y los avíos, que son otros materiales que se usan para confeccionar las sábanas, son por ejemplo el elástico de caucho para los esquineros de la sábana ajustable, algún ribete de alguna tela más edificada, un botón, etcétera, ¿sí? El hilo mismo para coser, bueno, todo eso también tiene que ingresar a la planta para confeccionar la sábana. En la planta, bueno, se obtienen las telas, los avíos y también el packaging. Se hacen algunos procesos de encimado, de corte y de confección para finalizar con el juego terminado, en los cuales, bueno, se consume energía y se generan residuos industriales y desperdicios de la tela. Estos desperdicios de la tela en el cálculo no fueron incluidos porque la empresa los donaba a una ONG. Entonces no tienen emisiones porque entran como a un esquema de reuso o de reciclado. Claro, entra como materia prima a otro ciclo de otra empresa, digamos. Bueno, este juego de sábanas que, bueno, ya confeccionado, embalado, en puerta de fábrica se dice, ingresa al sistema de distribución en el ya aguas abajo. En este esquema de distribución, como les dije, es de alcance nacional. Bueno, pueden calcular cuáles son los kilómetros para alcanzar acá, por ejemplo, centro ciudad, a cada centro geográfico del destino, a cada centro logístico, que bueno, acá aclarar que estos centros logísticos no son de la empresa y tampoco los camiones, son de empresas de logística, entonces por eso son de alcance 3, si fuesen propios de la empresa serían de alcance 1, ¿sí? Se calcularían dentro del alcance 1. Y luego del centro logístico hay un tramo, un trayecto para lugares más lejanos del centro que se hace en camiones más chicos del tipo para hacer este tramo última milla. Se llega entonces con este tramo a los locales de retail o a clientes finales que compran, por ejemplo, a través de sistemas como Mercado Libre, que distribuyen los productos directamente desde el centro logístico. Entonces, bueno, se hizo todo un mapeo de estas distribuciones y se calcularon los kilómetros totales, las toneladas, kilómetros recorridas por los productos en ese año de estudio, fue el 2021. Además se tuvo en cuenta que bueno, tiene muy poco aporte, pero lo hemos calculado, que bueno, el tipo de packaging de acuerdo al canal por el cual se distribuye puede ir cambiando. Por ejemplo, saben que empresas como de estas de venta como Mercado Libre ponen su propia bolsa amarilla, entonces bueno, eso lo fuimos calculando para los distintos tipos de canales. Luego de alcanzar al usuario final, digamos, este juego de sábana va a entrar en la etapa de uso. La etapa de uso principalmente está caracterizada por el lavado de la sábana, o sea, es un producto que se tiene que lavar. Por eso tuvimos que estimar a través de algunas búsquedas
bibliográficas y a través de consultas y encuestas, cómo puede ser ese lavado del juego de sábanas. Entonces, se caracteriza cómo se lava, cuánto consumo de energía, de agua y de productos de limpieza tiene esa etapa y qué generación de efluentes tiene. Recordemos que un lavarropas tiene varios programas y que según el programa que se utilice, ese consumo de energía y agua puede variar de manera muy significativa, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, entonces para nosotros era muy importante determinar básicamente eso, ¿no? O sea, cuál podría llegar a ser él o los programas más representativos, porque obviamente implicaban asociar una cantidad de energía y agua que podían ser muy, muy diferentes. Sí, después también puede ser muy diferente si uno, cómo seca esa juego de sábanas, aunque con estos días todos desearíamos tener un secarropas. Bueno, el secado al sol es mucho más energía eficiente que cualquier otro proceso de secado. Y después el planchado, ¿sí? ¿Qué porcentaje de gente se plancha o no el juego de sábanas? Justina, Sí, tenemos una pregunta de Horacio Bresán, que acaba de levantar la mano. Sí, ¿Me escuchan? sí, ahora sí. sí. Sí, yo justo tenía una consulta con respecto a eso que aclararon recién, porque hasta qué punto la empresa, digamos, si yo estaba pensando lo mismo que aclararon con el consumo de lavarropa en la cadena de distribución, porque si yo, por ejemplo, ustedes analizaron el caso de los transportes, los camiones y después la distribución en camiones más chicos, o en camionetas o en reparto, ¿no? Sí. ¿No hay una dispersión muy grande que después va a influenciar mucho? No es lo mismo llegar a un centro de distribución y salir con camionetas chicas, o que el cliente vaya y busque la mercadería, que se puso de moda en el tema en la época de la pandemia, cuando uno tenía que ir a retirar solamente en locales. A ver, ustedes tuvieron que, esa parte que no depende tanto de la empresa en sí mismo, sino de los puntos de venta. ¿Hasta cuánto tuvieron que investigar para esa precisión? No sé si pude transmitir lo que estoy preguntando. Hay una imprecisión muy grande en estas estimaciones últimas que estamos conversando. La cadena de distribución y el tema, hasta el ejemplo que dieron ustedes, del uso del lavarropa. Sí, efectivamente, bueno, es uno de los grandes desafíos, por eso también mencionamos mucho esto de la calidad de los datos, ¿no? Que muchas veces uno necesita para hacer estos estudios. Y sí, No, pero a ver, no me explico bien. A ver, está claro lo que vos estás diciendo. Pero suponete que todo un mes seguido vendieron todo por retiro en una sucursal única, un centro de distribución. sí, Esa información es casi comercial pura, lo cual sí, implica una apertura completa. ¿Hasta ese sí. punto llegaron ustedes? Sí, sí, a ver, nosotros siempre que hacemos estos trabajos, te diré que medio como que damos vuelta a la empresa y necesitamos hablar con gente de distintos departamentos. Y generalmente lo que nosotros hacemos es designamos una persona que, digamos, nos haga de nexo y que en todo caso nos vaya armando reuniones o buscando información con las distintas áreas y departamentos según lo que necesitemos. Está claro, sí, sí, un trabajo bastante, o sea, hay que tener mucho criterio para el tema del muestreo, toma de datos y después el criterio de adoptar, ¿no? Porque cambia totalmente el cálculo de la huella de carbono en base al Por supuesto, criterio, al camino que se use, por decirlo así. no, sí, y te menciono dos cosas más. Una, obviamente, muchas veces las empresas no tienen estos datos, por ejemplo, ¿no? De las etapas de Correcto, uso o de fin de sí, vida. Y correcto. nosotros, a ver, tenemos como distintas maneras o herramientas para tratar de estimarla de alguna manera. Uno, por ejemplo, en este caso hicimos encuestas que ellos también, digamos, fueron los primeros en mostrarse interesados en hacerlas. Que por supuesto no es, no es algo estrictamente fiel en la realidad, pero es una manera de acercarse a ella. Y lo otro lo otro que te quería decir es que muchas veces cuando uno maneja cierta incertidumbre en estos datos, lo que después termina haciendo es algo que
llamamos análisis de sensibilidad, donde empezamos un poco a ver posibles resultados en función de cambios sobre variables que consideramos relevantes. Por ejemplo, no sé, si todo el mundo secara con un secarropas, o si todo el mundo secara al sol, o si todo el mundo utilizase determinado programa, ¿sí? Y uno también un poco en función de eso empieza a ver las distintas, cómo afecta el resultado final. O sea, Sí, hace todo análisis de regresiones, ajustes a curvas y esas cosas para obtener algún resultado en un modelo. Pero entra siempre un criterio que... hay un criterio al final. Está bien, pero más o menos me respondieron. Exactamente, sí. Si tu respuesta es, si es una cosa totalmente científica, inobjetable, donde, digamos, y objetiva, donde el que hace el trabajo no tiene que tomar ciertas decisiones, no es así. O sea, el grupo de trabajo tiene que tomar ciertas decisiones y es importante que lo haga de la manera más honesta intelectualmente posible. Correcto. Sí, y una cosa importante es que todas esos criterios que uno va adoptando tienen que quedar bien fundamentados y además registrados para que al año siguiente, cuando se vuelvan a hacer los cálculos, se adopten los mismos criterios y los cálculos puedan ser comparables, ¿sí? Entonces uno año a año puede comparar bajo una misma metodología. Eso es súper importante. Está bien, queda el criterio establecido para que haya repetibilidad. Sí, exacto. Perfecto, gracias. Y bueno, simplificar una cosa, que el estado, como dice Maxi, el cálculo de las emisiones de la etapa de uso siempre es la que más incertidumbre va a tener, ¿sí? Pero es muy interesante ver cómo esa etapa de uso puede variar de región a región. Nosotros mucho para diseñar estas etapas de uso leemos informes europeos, informes de Estados Unidos, etc. Y cómo los comportamientos de uso y consumo de las personas pueden variar significativamente las emisiones, ¿sí? Y si bien la empresa muchas veces no es, o sea, no están bajo el control de la empresa esas decisiones, de cómo una persona usa una sábana, cada cuánto la lava, etcétera, sí puede de alguna manera influenciar esas decisiones de los usuarios, ¿sí? Nosotros nos reíamos mucho cuando veíamos los informes de de sábanas en Europa, que bueno, nos dieron valores de frecuencia de lavado muy superiores a las de Europa. Entonces decíamos, bueno, o sea, a ellos les da un poco, si bien la etapa de uso es importante, les da mucho mejor que a nosotros que lavamos las sábanas con mucha mayor frecuencia. Bueno, quería... Sí. Hay una pregunta más, Ramiro levantó la mano. Sí, perdón, justo quería preguntar algo similar a lo que planteaba Horacio, pero digamos, dentro de la empresa, o sea, las mediciones energéticas, como bien decía Maxi, hay maquinaria, ¿no? Ya me imagino quizá tienen o el lavado o el teñido, ¿no? Distintas etapas del proceso interno. ¿Esas mediciones también son teóricas, digamos, dentro de la empresa o depende si tiene instrumento de medición o no la empresa? Bueno. Puede haber distintas clases de equipos que tengan distinto tipo de consumo, o incluso si hubiera una medición activa con un instrumento de medición, poder calcular si un equipo frente a otro está funcionando bien, mejor, peor, digamos, tiene alguna falencia gracias a la consultoría. Digo, ¿generalmente se hace con instrumentos o depende de cada caso? Y depende de cada caso. Cuanto más y mejores datos tenga la empresa, claramente los resultados van a mostrar cosas mucho más ricas, ¿no? O sea, si vos tenés la factura de consumo energético de la planta en general, tendrás las emisiones de la planta en general.
Y tenés por unidad productiva o por máquina, etcétera, bueno, ahí tendrás datos más diferenciados y podrás tomar acciones más diferenciadas, que es mucho más rico. Incluso podrías ver, tratando distintas telas, cuánto es, que bueno, nos ha pasado en otros casos, tratando distintas materias primas, cómo aumenta el consumo energético en la planta, bueno, eso se podría evaluar si tenés el dato. Así que ahí se vincula con Industria 4.0 la presentación. Tal cual, por eso era mi pregunta. Yo estoy en una cooperativa de desarrollo de software, digamos, y algo estamos tocando de hardware libre y de herramientas que podrían ayudar mucho con cosas económicas, digamos, no superindustriales, pero que pueden, este desagregado, digamos, de la información energética de cada maquinaria o algo, puede tener un impacto, digamos, muy positivo en este tipo de mediciones. Sí, es sumamente importante ahí, como... bueno, tanto en tecnología de gestión como en la parte de eficiencia energética que van a ver más adelante, se necesitan datos de la empresa y cómo a veces con algún plus de datos más, de registro más de datos, se podría acceder tranquilamente a hacer un cálculo de la huella. Perfecto, muchas gracias. Sí, creo Volvió que a había levantar la alguno más. mano Horacio. Sí. Sí, cortito, quería justo responderle a Ramiro. Nosotros, como yo soy de la UNGS y estamos también trabajando en una cooperativa con la gente de la UNPAS en una medición directa de huella de carbono. O sea, estamos tomando datos directamente de los medidores de energía y están haciendo la evaluación en este momento una cooperativa en Garín de trabajadores, que justo hoy no está presente, pero en la charla anterior estuvo, gente de la cooperativa, estamos haciendo ¿Madigraf? directamente, exactamente, huella de carbono. Sí, Y sí, ahí se hablé hizo, con muchachos, sí. y ahí se hizo el software, uno de los participantes fui yo, donde tomamos los datos a través de redes de medidores en forma online. Ellos tienen unos resultados muy, muy interesantes, una reducción del consumo energético y de huella de carbono muy grande. Entonces, eso es lo que se lleva, Industria 4.0, como lo mencionaron, es a bajo costo, medición, y es muy útil, y medición online, y a su vez recortar los consumos en exceso, que eso es lo importante. Los Y es no más, principales, recortarlos. y es más, te podría agregar algo más, que incluso ese consumo no tiene las mismas emisiones según la hora del día No, que lo hagas, porque como el kilowatt, digamos, de red exacto, en realidad se exacto. construye Ojalá con estuviera, un mix ojalá estuviera, energético que va variando según la hora. No es lo mismo la hora donde uno tiene un consumo base que un consumo de punta, etcétera. exacto. Ojalá estuviera la gente de Madigraf ahí, porque estuvo la vez pasada, pero bueno, yo soy uno de los participantes del equipo. 60% se redujo la factura, evitando consumos en los picos de horario más caros. Claro. 60%. Y esto está presentado, o sea, es impresionante el consumo, porque tratar de evitar que en el consumo, en el horario más caro del consumo eléctrico, hacer un manejo a distancia y recortar los circuitos secundarios. Hasta ahí charlo un poquito porque o sea, no, yo soy parte del equipo, pero quisiera que estuviera el propietario, entre comillas, de la gente de Madigraf, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, quería comentar eso. Se mide en línea, exactamente, es lo que se viene. Aclaro una cosita, Horacio, tal cual, por eso me venía a la mente, porque en una reunión ahí en la Universidad de Sarmiento hablamos con los chicos de Madigraf y justamente era el tema de que el consumo, digamos, más allá como el costo energético era por potencia contratada, digamos, no necesariamente por el consumo, sino por los picos, los momentos, como decía Maxi, totalmente. Bueno, terminamos rápidamente el caso, así de última quedan unos minutos para conversar de lo que quieran. Capaz tenés que hacer un clic con el mouse. Bueno, en el fin de vida de estas sábanas, también tratamos de evaluar un poco en la encuesta qué hacía la gente con esa sábana cuando terminaba su uso, que dio un promedio de 3 años. Y bueno, puede haber gente que las regala, que haya un uso en otro sistema, que las reuse en otro sistema,
que las separa para reciclado o que las tira. Nosotros, que las tira y que, bueno, que va a ser gestionada como un residuo sólido urbano. Nosotros, si bien, bueno, pudimos ver que había gran parte de la gente que aboga por un reuso o un reciclado, no pudimos establecer como una tasa de reciclado porque sabemos que la tela sea reciclable y que pueda haber un segundo uso no garantiza que el sistema de gestión de residuos, por ejemplo, del gobierno de la ciudad o de cualquier otra ciudad de la Argentina, garantice que Sí, ese flujo de material se separe, sino que no está tan definido cuánto va a reciclado y cuánto va a un relleno sanitario. Así que inicialmente el cálculo está hecho con un 100% a relleno sanitario, si bien después nosotros hicimos algunas evaluaciones para ver otros escenarios de fin de vida. Bueno, esto es como un resultado así como simplificado, promedio de este caso, porque como les decía, había como varias alternativas, pero nos dio que la huella de carbono corporativa para esta empresa para el año 2021, la total, era de 10.139 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y fíjense cómo se distribuye en los alcances. Casi un 92% de las emisiones son de alcance 3, tanto aguas arriba como aguas abajo de la organización, y un 8% son de alcance 2, que es debido al uso de energía en la planta. Las de alcance 1, en este caso, son muy bajas porque, bueno, la empresa no tiene vehículos propios, tampoco tiene fuentes de generación de energía tipo de vapor, etcétera, en planta, como para tener altos consumos energéticos, altas emisiones de gases de efecto invernadero por quema de combustibles, por ejemplo. Y bueno, y desglosado en cada una de los alcances, esto uno puede ver cuál es la actividad que más suma a cada uno de los alcances. Acá, fíjense que bueno, el alcance 1, que es el violeta, prácticamente no se ve porque son muy bajos, son el diésel para transporte interno y los residuos industriales asimilables a urbanos que se gestionan. Esos son los dos de alcance 1 que prácticamente no suman. El alcance 2 es la energía eléctrica, que bueno, es de la red eléctrica nacional, y del alcance 3 se puede identificar la adquisición de la tela de algodón poliéster de la hilandería. Esto es todas las emisiones que se producen en el agro y por la extracción del petróleo y refinación del petróleo. Y las de la electricidad, estas es la electricidad en la fase de uso, o sea, la electricidad que se usa en el lavado del juego de sábanas durante un año. Sí, de todos los juegos de sábanas, digamos, de que se venden en ese año. Que se utilizaron en ese año. Bueno, acá la empresa un poco, bueno, imagínense ustedes poniéndose en un lugar de la empresa, de nuevo, la fase de uso es como uno no tiene el control directo, puede hacer campañas de difusión, etcétera, sobre cómo lavar, optimizar el lavado de una prenda o del juego de sábanas en este caso. O bueno, como esta empresa ha decidido trabajar sobre la adquisición, o sea, sobre su cadena de proveedores, sobre todo la adquisición de la tela, y también en evaluar posibles alternativas de telas más sustentables para modificar, digamos, para tener una reducción de gases de efecto invernadero en la primera columna que aparece en esta imagen. Pero nos parecía particularmente interesante este caso para mostrarles justamente cómo este es un típico caso donde si uno a la empresa la evalúa con la mirada clásica de analizar o contabilizar las emisiones que se dan solamente en su planta, tiene un resultado
muy diferente y muy mentiroso, diría, en Sesgado. relación, o sesgado, está bien, sesgado, me gusta más, en cuanto a cuáles son las reales emisiones que, digamos, los productos que produce generan, ¿sí? Entonces, un poco esta mirada que nosotros les mostramos, de poder mirar todo el ciclo de vida de los productos asociados a esa organización, también nos parecía que este es un buen caso como para que precisamente se vea esto. Bueno, creo que solo queda, bueno, acá hay algunas referencias que citamos en el trabajo, sobre todo estos reportes nacionales que no sé, capaz a alguien le interese verlos, estos son los más actualizados. Y bueno, nuestros contactos dejamos y dejamos el espacio a ver si hay alguna consulta, algún comentario. Sí, en estos minutitos que quedan. Podemos dejar de compartir, ¿no? También. Sí. Así vemos. Así nos vemos. Yo di toda la charla con cabeza corta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si nadie más quiere consultar algo. Tenía una más cortita, pero no quería acaparar la palabra. Si no hay nadie que Dale, quiera Ramiro. ¿sí? No, el tema del ingreso de la materia prima. Por ejemplo, si una industria, por ejemplo, caso de, no sé, alguien que haga papel reciclado, ¿no? Que el ingreso, digamos, de materia prima ya está recuperando, digamos, un descarte, un scrap de otra industria. ¿Tiene algún impacto de compensación, algo así, o cómo se considera, cómo se trata de esos casos? Sí, Sí. Ahí como para evitar esto que te decía de la doble contabilidad, como las emisiones de la producción de ese papel ya fueron contabilizados en el En el ciclo ciclo anterior. anterior, para la empresa a la que ingresa no trae asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. El anterior se va a ahorrar las emisiones de la disposición, ¿sí? O sea, de Bien. fin de vida. Y la que vos estás analizando se va a evitar las de adquisición de materia prima y va a contabilizar las de disposición. Entre las dos cuentan la generación, la transformación y la disposición. Perfecto. Hay otros criterios también que extienden un poco los alcances del estudio y que ven que, por ejemplo, cuánto afecta eso a la reducción al mercado del papel en general, ponele, que bueno, ya son muy complejos y que tienen que evaluar el tema mucho más macro. Pero sí, para los casos estos se toma así. sí, conceptualmente la pregunta tuya es, o sea, sí, hay un beneficio de hecho para ambas organizaciones, tanto para la que entrega para reciclar como para la que recicla. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que agradecerles a Justina y a Maximiliano. Bueno, gracias. Y recordarles a todos que bueno, la grabación de hoy y la presentación la vamos a estar mandando por correo, el mismo que usaron para inscribirse a este ciclo de encuentros. Y que la semana que viene, el martes y el jueves, tenemos los dos últimos encuentros, donde se van a estar abordando los últimos ejes temáticos, que son el de Industria 4.0, que va a estar dando Juan Carlos Moyo, y el jueves 16, el de Eficiencia Energética, que va a estar dando Pablo Romero. Así que, sin más, les agradecemos la participación, la presencia. Bueno, gracias a todos por escucharnos también y por participar. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, hasta la Chao. próxima, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.